Llegó el momento de que ustedes se conecten con el mundo extraterrestre, ¿por qué no? A través de Facebook Live, W Radio Colombia, para que ustedes, como les decía, abran la mente a todas las historias que nos trae, pero además con un sustento, porque esta persona que les vamos a presentar, para quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo, pues ha investigado mucho sobre la materia. Él es Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor español, que nos va a contar historias sobre el mundo extraterrestre. Juan Jesús, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W una vez más. Hola, buenas tardes compañeros, ¿qué? ¿Cómo estáis? Pues emocionados, inquietos. Yo de entrada quiero preguntarle, ¿usted cree o no cree en la vida extraterrestre? Bueno, creer o no creer, o sea, la vida extraterrestre existe seguro y los científicos la buscan ya aquí incluso en lo que sería fuera de nuestro planeta, pero dentro de nuestro sistema solar, ¿vale? Una cosa distinta es que vida inteligente de otros planetas nos visite. Obvio que me lo creo, porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico, que tenemos también esas visitas. Claro, pues mire, vamos a hacer un ejercicio y todo esto, ¿por qué nació? Porque cuando estábamos hablando justamente del gato que apareció, que descubrieron después de tantos años en las líneas de Nazca en Perú, pues estuvimos hablando con Juan Jesús y él nos va a llevar a un relato de lo que se conocía, o sea, ha investigado hasta ahora de vida extraterrestre, pero además en el mundo antiguo. ¿De dónde nació esta curiosidad y hasta el momento usted qué ha encontrado en común de unas fotografías que ya vamos a revelar a través de nuestro Facebook de cómo se dimensionaba esta vida extraterrestre en la antigüedad? Bueno, vamos a ver, toda esta historia de la vida extraterrestre en la antigüedad y de que nos visitaron seres inteligentes de otros planetas hace miles de años no es una idea mía. El que la hace popular a nivel mundial se llama Erich von Däniken. Erich von Däniken es un señor que es un notólogo suizo que hizo un libro que se llamaba Recuerdos del futuro. Intentó durante 2 años que se lo publicaran en infinidad de editoriales y cuando se lo publicaron pues vendió más de 40 millones de ejemplares y ese es el gran boom y a día de hoy lo tenemos también por una serie de History Channel que se llama Ancient Alien, que va en la 13ª temporada. Muchas temporadas han pasado de más de 1.000 millones de espectadores. Hay un capítulo que se llama Estructuras Imposibles que pasó de 2.000 millones de espectadores y es la serie de documentales más rentable de la historia de la televisión. Entonces es un tema que está súper de moda, aparte de que YouTube lo ha viralizado con otras cosas como son los reptilianos y miles de cosas así. Dentro de mi vida como periodista, pues me recorrí medio mundo investigando, entre otras cosas, también este tipo de historia. Y por cierto, voy a meter la cuña de publicidad porque todos los sábados de 10 a 12 de la noche en Caracol Radio, pues pueden escuchar también este tipo de temas en el programa que yo dirijo. Qué maravilla. Sí, Juan Jesús, pero digamos que específicamente hablando de la vida extraterrestre y esa influencia en la antigüedad, pues cuéntenos en cuáles culturas, en qué parte del mundo es donde se evidencia específicamente esa influencia y cómo. No sé si de pronto nos puede dar ejemplos. Te puedo dar un ejemplo súper sencillo. Yo os he pasado imágenes esta mañana por si las queréis poner en vuestro Facebook. Lo que a día de hoy es tremendamente viral y se ha hecho súper conocido en YouTube, es un tema muy curioso que tiene que ver con que hace 7.000 años los seres humanos, cuando vivían en Irak, en un lugar que se llama Jarmo, dejaron unas figuras de unos seres mitad hombre, mitad reptil, con un detalle muy importante que eran dolicocéfalos. La cabeza la tenían mucho más alargada de lo usual. Eso fue hace 7.000 años, hace 5.000 años, cuando empezamos a escribir los primeros textos que escriben los seres humanos en la antigua Sumeria, escriben un texto que se llama el Anuma Elish, o el texto de la creación del mundo. Bueno, obviamente no sabemos sumerio ni vosotros ni nosotros, pero me imagino que si tenéis referencias de lo que es el Antiguo Testamento y el Génesis nuestro, ¿vale? De la Biblia. El Génesis es una copia del Anuma Elish. En el Anuma Elish el primer hombre se llama Adamo y en nuestro Génesis se llama Adán. Nosotros hablamos de el diluvio y hablamos de un tal Noé. Noé realmente se llamaba Ziusudra. Y este primer hombre, además, Adamo, vivió en la ciudad de Eridú.
Entonces es un texto muy curioso porque habla de que llegaron unos seres de otro mundo que se llaman los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra y además crearon a los seres humanos. Esto, que es la base real, de luego, con perdón, un montón de idioteces que vemos en YouTube que dicen que la reina de Inglaterra es un reptiliano y no sé qué, que es completamente absurdo, pero la base de todo esto sí es real y es tremendamente inquietante, porque ahí os he enviado pues tanto las figuras que os decía del antiguo Jarmo en Irak, Sí. como por ejemplo lo que sería una representación de un Anunnaki, que lo representan como un ángel que va con alas. Esas Juan, representaciones sí son reales. Juan Cuéntame, amigo. Jesús, pero yo quisiera entender algo y es, ¿por qué Dime. finalmente estas representaciones o estas ideas que nos hacemos, las imágenes que estamos viendo, que usted nos pasó más temprano, terminan siendo muy antropomorfas? Con esto quiero decir, si hay extraterrestres, son como nosotros, se parecen, tienen brazos, tienen piernas, tienen ojos. No es posible que en un eventual desarrollo de vida extraterrestre en otros planetas, pues esto hubiera sido completamente distinto y pudieran ser masas amorfas, gelatinas, en fin. Y además, fíjate qué curioso. Yo te he pasado figuras, imágenes que son antropomorfas, pero no son como nosotros. Ujú, Si te fijas en la primera fotografía que te he enviado, tienen los ojos enormes, ¿vale? Y además tienen rasgos de reptil, no como nosotros. O sea, ujú. lo curioso y la fuerza de esto, ¿vale? Es que realmente estos seres no serían como nosotros, sí antropomorfos, tienen la Sí. cabeza dolicocéfala, que es algo que se repite luego en la cultura maya, en la cultura nazca, o sea, cuando los hombres también se deformaban la cabeza para parecerse a los dioses. Esto es tremendamente curioso Sí. y, por cierto, también la primera vez que aparece en la historia es en el actual Irak, hace 50.000 años, que ni siquiera fue un hombre el primero que se deformó una cabeza, fue un neandertal hace 50.000 años. Entonces, es un Precisamente, mito. Dime, sí. pregunta. Sí. No, no, termina la idea. No, simplemente que es muy curioso la fuerza que tiene esto. Y es más, resulta que estos Anunnaki, que sí que lo representan como seres humanos con estas alas y tal, venían con otros seres que llamaban los Ijiji, que se representan con unos ojos Sí. enormes, que significa los que miran, que también obedece o es muy, muy similar a las representaciones de extraterrestres que nos han hecho los testigos que han estado muy cerca de esas naves y en contacto con esos seres que los ponen pequeñitos con los ojos enormes. Entonces es curioso que también las Pues, representaciones sí. artísticas de hace miles de años sigan el mismo patrón. Eso sí es muy curioso. Es que eso justamente es lo que yo quisiera saber, porque en antiguas civilizaciones hubo una presencia o también aportes de vida extraterrestre y hoy en día no hay más que avistamientos. ¿Cómo explicar eso? ¿Acaso ya no quieren visitar la Tierra o hay cierta apatía? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ellos, o sea, hubo un aporte muy importante en antiguas civilizaciones y hoy en día no. Correcto. Desde hace miles de años, no. ¿Por qué? Pues no lo sé porque no he entrevistado a ninguno, ojalá pudiera entrevistarlo. Pero efectivamente, todos los avistamientos ovni que tenemos y tal suelen ser luces, ni siquiera se llegan a ver naves. Ahora hay un boom con el fenómeno ovni desde que se filtraron hace 3 años las imágenes del Pentágono con esas naves extrañas en torno a aviones, a cazas de combate F-18. Pero efectivamente, si sucedió algo así fue hace miles de años. En los últimos siglos está claro que no. O sea, vienen, no sé si están aquí, si se quedan acá, porque la verdad que el fenómeno ahora se ha vuelto mucho más, no complejo, pero sino más fascinante en el sentido de que al filtrarse esas imágenes del Pentágono tenemos mucha más información, no solo por los vídeos en sí, sino porque, por ejemplo, esas naves, según los registros de radar, llegaban hasta la isla de Guadalupe en México y entraban debajo del agua. Lo cual no deja de ser curioso, sobre todo porque en la isla de Guadalupe los pescadores dicen que no solo ellos, sino sus padres y sus abuelos ya veían esas luces salir del agua. Entonces, claro, que de repente un informe del Pentágono tenga también ese tipo de refrendo por parte de la gente que vive ahí, pues no deja de inquietarnos cada día más.
Claro. Juan Jesús, bueno, entonces usted nos mostraba unas fotografías y quiero que entonces sigamos con su experiencia narrándonos esas historias que se desprenden de estas fotografías, con cuál quiere ir y con qué relato también nos quiere, pues, ilustrar Os, también, porque no siempre sabemos sobre estos temas. Os envié dos imágenes que tenían que ver con el antiguo Irak y la cultura sumeria, y luego os he mandado una imagen, que es la tercera, que es de la cultura vinca, en la antigua Yugoslavia, hace 7000 años. Entonces es curioso cómo esa forma de ver los dioses con esa cabeza deforme y con esos ojos enormes no sea algo exclusivo del antiguo Irak, sino que, por ejemplo, en las primeras representaciones artísticas que hay en la actual Europa, también se vuelve a repetir otra vez esa forma de Dios con los ojos enormes, con la cabeza gigante. Por cierto, que es una figura que la primera vez que se aparece en el siglo XX fue uno de los testigos del caso Rockwell de Nuevo México en Estados Unidos en el año 47, el que hizo por primera vez un dibujo de, oye, yo he visto un ser que era así, ¿vale? Entonces, bueno, pues no deja de ser curioso que no sea solamente en la antigua Irak, sino que sea algo que se va repitiendo en todos los continentes, ¿eh? Porque lo podemos ver aquí en América, por ejemplo, con la cultura maya, lo podemos ver en Yugoslavia con la cultura vinca, o lo podemos ver en la antigua Sumeria con las culturas que hubo entre los ríos Tigris y Éufrates. Entonces no deja de ser curioso que se repita una y otra vez. Y André, Sí, Juan Pablo, yo quiero seguir con este relato porque estamos ahí sigamos. mostrando muchas fotografías. Vamos entonces en la cuarta fotografía, ¿cuál es la historia de este registro y por qué usted también la tiene en sus archivos de investigación periodística? Bueno, eso es un lugar que se llama la meseta del Tassili en Argelia, muy al sur de Argelia, ya muy cerca de la frontera con Mali, con Mauritania. Y yo tuve la suerte de ir a ese lugar, que es una expedición bastante dura. Fueron 7 días caminando por las montañas y 7 días en 4x4. Y lo curioso de este lugar, de la meseta del Tassili, que es una meseta que está como unos 1200 metros de altura, es que hay algo más de 20.000 pinturas rupestres, también que tienen miles de años de antigüedad. Lo que no saben explicar los arqueólogos y los antropólogos es por qué más de 20 culturas africanas diferentes fueron subiendo a adorar a sus dioses a la meseta del Tassili desde hace miles de años. Y además, lo que vemos en esas pinturas rupestres, como esas imágenes que os he enviado, es cómo personajes que aparecen en las pinturas están señalando a las estrellas. En otra imagen que os he enviado, por ejemplo, aparece un dios que le llaman el dios de la lluvia. Así lo bautizó Henry Lott, que fue el primer arqueólogo que fue hasta la zona en los años 50 del siglo pasado. Y verás que es un dios que tiene la cintura por encima de las nubes, y si te fijas en esa pintura, abajo a la izquierda hay otro ser que tiene la cabeza redonda y que tiene las manos arriba y que está alabándolo como si fuera un dios. Entonces, lo curioso del Tassili es que tú ves escenas donde aparece pues la fauna y la flora africana hace 12.000 años, antes de que esa zona fuera un desierto. El desierto del Sáhara se empezó a desertizar hace 12.000 años, antes era un vergel total y absoluto, y justo en esas escenas aparecen también esos dioses extraños que están por encima de las nubes, que viajan, que flotan, y aunque no hay textos, sí nos dejaron claramente eso que yo creo que estaban viendo. Hace 12.000 años no había fotografía, pero uno sí podía dibujar lo que estaba viendo. Dentro de esas Pues, imágenes que se... mm. Dime. Sí, adelante. No, dentro de esas imágenes que os mandé de la meseta del Tassili, hay otra imagen donde verás un ser exactamente igual que en la cultura vinca en Yugoslavia, exactamente igual que estos que te he comentado de la antigua Sumeria, con los ojos muy grandes, la cabeza grande, el cuerpo así rechoncho. Y bueno, pues el que hizo la catalogación de las pinturas rupestres del Tassili fue Henry Lott, pero no catalogó todas las pinturas. Yo tuve la suerte de descubrir esa pintura, que ahora aparece en todos lados y tal, que yo tenga constancia, fui yo el primero que por suerte la descubrió y la fotografió, donde también aparecen estos seres en una actitud como si estuvieran siendo alabados y demás, como si fueran dioses, que Sí. es algo muy extraño, porque lo que te van a decir los antropólogos, por ejemplo, que son escépticos, te van a decir, bueno, pues eso es por el consumo de alucinógenos, de drogas, de Pero setas, igual hay muchas por ejemplo. coincidencias.
en diferentes culturas. Eso es lo impresionante. No, no solamente la coincidencia. Yo una vez en un debate en la radio hablando de esto le dije a un antropólogo, mire usted, con perdón, yo me he tomado todas las drogas del mundo con todos los indígenas del mundo y jamás he visto eso. Yo he tomado yaque, he tomado hongo, y yo nunca lo he ¿Cómo visto. la ve, Juan Ay, Pablo? no. Pues Juan Y luego el Jesús, hombre se quedó, el hombre se rió y dije, bueno, pues es verdad, así que las he consumido muy, todas a ver si los veía y nunca muy, los he visto. muy interesante esto, Juan Jesús, y esto, insistimos, es que para quedarnos con ustedes, esto serían horas y horas de conversación. Juan Jesús, gracias por estos minutos en Sigue la W, por compartirnos estas imágenes y llevarnos a mirar hacia arriba, hacia las estrellas y también hacia el pasado, que creo que es un ejercicio que vale la pena hacer. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por el hueco que me habéis dado. Que tengáis feliz fin de semana. Gracias.